Clara era una mujer sencilla, dedicada y conocida por su amabilidad en el pequeño supermercado donde había trabajado durante 15 años. Era la encargada de caja principal, y los clientes siempre la buscaban por su sonrisa cálida y disposición para ayudar. Su trabajo era su orgullo y aunque no ganaba mucho, siempre encontraba la manera de ahorrar un poco para sus 2 hijos. El supermercado había sido adquirido recientemente por una cadena grande. Los cambios no tardaron en llegar, nuevos gerentes, nuevas reglas y una atmósfera más rígida. Clara intentaba adaptarse, pero las exigencias crecían cada día. Su nuevo jefe, el señor Martínez, era conocido por ser estricto y obsesionado con los números. No tenía paciencia para los errores y parecía considerar a los empleados como simples herramientas. Un lunes por la mañana, Clara llegó temprano como de costumbre, lista para una jornada larga. Pero en lugar de encontrar la rutina de siempre, el señor Martínez la estaba esperando con una carpeta en mano. Clara, dijo con una frialdad que la hizo estremecer, tengo que informarte que tus servicios ya no son necesarios. Hoy será tu último día. El anuncio fue hecho en medio de la sala de empleados, frente a sus compañeros. Algunos quedaron atónitos, otros bajaron la cabeza, evitando mirar. Clara, con el corazón roto, solo pudo murmurar ¿por qué? Martínez, sin inmutarse, le respondió que era una decisión de la empresa y no había nada personal. Aturdida, recogió sus pertenencias bajo el silencio incómodo de sus colegas. Al salir por la puerta principal, los ojos llenos de lágrimas, escuchó algo que la detuvo en seco, un murmullo creciente que se convirtió en aplausos. No entendía lo que estaba pasando. La noticia del despido de Clara se había extendido rápidamente por toda la tienda. Para muchos, era una injusticia flagrante. Clara no solo era una empleada ejemplar, sino también un apoyo constante para sus compañeros. Era la primera en ofrecer ayuda cuando alguien tenía dificultades y la última en marcharse cuando había trabajo pendiente. Su despido no tenía sentido. Mientras Clara caminaba hacia la salida con su caja de pertenencias, varios empleados comenzaron a murmurar entre sí. Ana, una joven cajera a la que Clara había entrenado cuando empezó, fue la primera en actuar. Se levantó de su puesto, dejando su caja registradora abierta, y corrió tras Clara. Esto no está bien, dijo, deteniéndola. ¿Crees en el poder de las mujeres y el valor de la familia? Únete a nuestra comunidad. En la cruda realidad, suscríbete ahora y vive historias que inspiran, emocionan y transforman. Los clientes, curiosos por el ruido, comenzaron a mirar. Uno a uno, los empleados de la tienda dejaron sus puestos. En pocos minutos había un grupo considerable reunido en la entrada, todos rodeando a Clara. Ana, con la voz temblando, se dirigió al grupo. Clara no merece esto. Todos sabemos cuánto ha dado por esta tienda. Si ella se va, yo también me voy. La declaración fue como un catalizador. Otros empleados comenzaron a expresar su indignación. Pedro, un trabajador de almacén que llevaba casi tanto tiempo como Clara, levantó la voz. Si Clara no es lo suficientemente buena para esta tienda, entonces ninguno de nosotros lo somos. El señor Martínez, alarmado por la situación, salió de su oficina para calmar los ánimos. Esto no es una protesta, dijo con tono autoritario. Vuelvan a sus puestos o habrá consecuencias. Pero nadie se movió. Los empleados, unidos por primera vez en años, permanecieron firmes. Clara, aún impactada por el apoyo inesperado, intentó intervenir. No quiero que nadie pierda su trabajo por mí, dijo con lágrimas en los ojos. Pero Ana la tomó de la mano y respondió, no se trata solo de ti, Clara. Se trata de todos nosotros. El ambiente en la tienda se tensó aún más cuando algunos clientes comenzaron a unirse a la protesta. Una mujer mayor, que había sido cliente de Clara durante años, alzó la voz, esta mujer me ayudó más veces de las que puedo contar. Si la despiden, yo no vuelvo a comprar aquí. El caos llegó a su punto máximo cuando el gerente regional de la cadena, don Ignacio, apareció. Había sido llamado por Martínez para controlar la situación, pero al llegar y ver a empleados y clientes unidos en apoyo a Clara, supo que no sería fácil. Don Ignacio solicitó una reunión inmediata con el personal. Todos los empleados y algunos clientes fieles se reunieron en el comedor de la tienda. Clara, sentada al frente, intentaba mantenerse tranquila, pero su corazón latía con fuerza. Don Ignacio comenzó con un tono conciliador, entiendo que están molestos, pero debemos manejar esto de forma profesional.
Ana, quien parecía haberse convertido en la líder no oficial del grupo, se levantó y explicó la importancia de Clara para la tienda y para los empleados. Ella es el ejemplo de cómo todos deberíamos ser tratados aquí, dijo con firmeza. Y si el señor Martínez no puede verlo, entonces quizás él no debería ser quien tome decisiones. Don Ignacio escuchó con atención mientras más empleados compartían historias de cómo Clara los había apoyado en momentos difíciles. Incluso algunos clientes tomaron la palabra para hablar de su trato excepcional. Sin embargo, el señor Martínez intentó justificar su decisión. Es una cuestión de presupuesto, dijo. Las cifras no mienten. Pero don Ignacio, viendo el descontento general, tomó una decisión audaz: Clara no se irá. Queda reintegrada a su puesto. Además, revisaremos la gestión de esta tienda para asegurar que se respeten los valores de la empresa. La noticia de la reintegración de Clara trajo un suspiro de alivio entre los empleados. Sin embargo, el señor Martínez no estaba contento con la decisión de don Ignacio. En su opinión, esto debilitaba su autoridad y enviaba un mensaje erróneo al resto del personal. Clara, por su parte, sentía una mezcla de gratitud y tensión. Sabía que no todos estaban de acuerdo con su regreso. Los primeros días fueron difíciles. Aunque muchos empleados seguían apoyándola, algunos comenzaron a murmurar que tal vez todo había sido un error. Ahora parece que cualquiera puede quedarse si hace suficiente ruido, comentó un empleado de forma anónima. Clara intentó ignorar los comentarios y concentrarse en su trabajo, pero la situación comenzó a afectarla. Mientras tanto, don Ignacio organizó reuniones con el personal para entender mejor la dinámica interna de la tienda. Queriendo asegurarse de que algo así no volviera a suceder, comenzó a trabajar en un plan de mejoramiento. Esto incluyó capacitaciones en liderazgo para los gerentes y encuestas anónimas para medir el clima laboral. Por su parte, Clara encontró un inesperado aliado en Ana, quien seguía defendiendo su causa y alentándola a no rendirse. Hicimos esto por ti porque lo mereces, le dijo Ana un día. No dejes que te hagan dudar de eso. Estas palabras le dieron a Clara el valor para seguir adelante y demostrar que su lugar en la tienda estaba más que ganado. A pesar de los esfuerzos de Clara por mantener una actitud positiva, las tensiones con Martínez se intensificaron. El gerente, resentido por lo que consideraba un desafío a su autoridad, comenzó a hacer pequeños cambios en el horario de Clara, asignándole turnos menos deseados y tareas que claramente no correspondían a su puesto. Clara lo notó de inmediato, pero decidió no confrontarlo. En una reunión del personal, Martínez insinuó que algunos empleados no estaban rindiendo lo suficiente, mirando a Clara de reojo. Aunque no la nombró directamente, el mensaje era claro. Esto provocó que algunos compañeros se distanciaran de ella, temerosos de quedar en la mira del gerente. Clara, sin embargo, continuó haciendo su trabajo con la misma dedicación de siempre. Por otro lado, Ana y Pedro, quienes seguían apoyándola, comenzaron a documentar las acciones de Martínez. Sabían que si querían proteger a Clara, necesitaban pruebas de su comportamiento. Ana también habló con don Ignacio en privado, explicándole la situación. Aunque Ignacio estaba ocupado con otras tiendas, prometió intervenir si las cosas se salían de control. Clara empezó a notar pequeños gestos de apoyo por parte de los clientes. Algunos le dejaban notas de agradecimiento, mientras que otros pedían ser atendidos exclusivamente por ella. Esto le recordó por qué amaba su trabajo y la motivó a seguir adelante a pesar de las dificultades. Las acciones de Martínez comenzaron a generar tensiones más evidentes dentro del equipo. Algunos empleados, cansados de las actitudes injustas del gerente, decidieron confrontarlo directamente en una reunión semanal. Pedro fue el primero en hablar: no es justo que Clara esté siendo tratada de esta manera. Todos hemos visto cómo la ha estado presionando. Martínez, visiblemente molesto, respondió con desdén. Ella debería estar agradecida de seguir aquí. Si sienten que esto es injusto, están libres de buscar trabajo en otro lugar. Estas palabras encendieron a los empleados, quienes comenzaron a murmurar entre ellos. Clara, sintiéndose responsable, intentó calmar los ánimos. No quiero que esto se convierta en un problema mayor. Solo quiero hacer mi trabajo. Sin embargo, Ana tomó la palabra y reafirmó su postura. Esto no es solo por Clara, es por todos nosotros. Necesitamos un líder que nos respete y valore nuestro trabajo, no alguien que use su poder para intimidar. Sus palabras resonaron entre los presentes,
quienes comenzaron a asentir en señal de apoyo. Mientras tanto, don Ignacio recibió informes detallados de la situación en la tienda. Las encuestas anónimas revelaron un ambiente laboral tenso y una desaprobación generalizada hacia la gestión de Martínez. Decidió visitar la tienda nuevamente para hablar con los empleados directamente. La llegada de Ignacio generó un revuelo. En una sesión privada con Clara, él le aseguró que estaba trabajando para resolver la situación. Clara, aunque agradecida, sentía que las tensiones estaban lejos de terminar. Pero esta vez no estaba sola, sus compañeros estaban dispuestos a luchar por un cambio real. La visita de don Ignacio trajo un rayo de esperanza al equipo. Durante su estancia, Ignacio organizó reuniones individuales con varios empleados para escuchar sus inquietudes. Cada historia reafirmó el ambiente tenso que había creado Martínez, con ejemplos claros de su maltrato hacia Clara y otros miembros del equipo. Ignacio, visiblemente preocupado, comenzó a tomar notas detalladas y prometió acciones inmediatas. En paralelo, Clara intentó mantenerse enfocada en su trabajo, pero las tensiones con Martínez no disminuyeron. Al notar la presencia constante de Ignacio, comenzó a actuar con más cautela, pero su hostilidad hacia Clara seguía siendo evidente. Por su parte, Ana y Pedro siguieron recopilando pruebas y animaron a otros empleados a unirse a su causa. El punto de inflexión llegó cuando uno de los clientes habituales presenció un intercambio particularmente tenso entre Martínez y Clara. Este cliente, un empresario local muy conocido, escribió una carta formal dirigida a la cadena, destacando la excelente atención de Clara y cuestionando las acciones del gerente. La carta se viralizó en redes sociales, atrayendo la atención de los directivos de la empresa. Ignacio, al enterarse de la carta y del impacto mediático, decidió actuar rápidamente. Convocó una reunión urgente con los directores regionales para discutir la situación de la tienda. Clara, aunque nerviosa, sintió que por primera vez había una posibilidad real de cambio. Ana, siempre a su lado, le recordó: esto es solo el comienzo. Estamos contigo. La reunión convocada por Ignacio marcó un antes y un después en la gestión de la tienda. Los directores regionales, alarmados por la carta viral y las pruebas recopiladas, decidieron llevar a cabo una auditoría interna para investigar las denuncias contra Martínez. Sintiéndose acorralado, intentó defenderse, alegando que todo formaba parte de una campaña de desprestigio en su contra organizada por empleados descontentos. Sin embargo, la evidencia era contundente. Mientras tanto, los empleados se sintieron motivados por el apoyo visible de los directores y comenzaron a expresar más abiertamente sus quejas sobre el ambiente laboral. Ana, quien ya era reconocida como líder del grupo, entregó un informe detallado con testimonios de los empleados que respaldaban las acusaciones de abuso de poder, favoritismo y prácticas intimidatorias. Este informe no solo reveló el trato injusto hacia Clara, sino también expuso un patrón sistémico de comportamiento tóxico instaurado por Martínez. Ignacio, al revisar el informe y escuchar los relatos en primera persona, organizó una reunión clave con Martínez, Clara y algunos representantes del equipo. En esta reunión, Martínez intentó minimizar las acusaciones, afirmando que eran exageraciones y malentendidos. Pero Ignacio, con un tono firme, lo interrumpió: la evidencia habla por sí sola, y las voces de los empleados son claras. Esto no es aceptable bajo ningún estándar de la empresa. Clara, apoyada por Ana y Pedro, finalmente tuvo la oportunidad de hablar. Con voz serena pero decidida, relató cómo las acciones de Martínez habían afectado no solo su desempeño, sino también su salud emocional. Sus palabras conmovieron a los presentes, dejando a Martínez sin argumentos. La reunión terminó con una decisión contundente: Martínez sería retirado de su puesto mientras continuaba la investigación. Ignacio aseguró que la empresa tomaría medidas para garantizar un entorno laboral seguro y justo para todos. Con Martínez retirado de su puesto y la investigación en marcha, el ambiente en la tienda comenzó a transformarse. Aunque la tensión persistía, también se sentía un aire de esperanza entre los empleados. Clara, aunque más tranquila, sabía que todavía quedaba mucho por resolver. Ignacio, en un esfuerzo por reconstruir la confianza del equipo, organizó reuniones semanales para escuchar directamente a los empleados. En estas sesiones, Ana continuó siendo la voz principal, abogando por cambios estructurales que garantizaran un entorno de trabajo saludable. No se trata solo de Martínez, dijo en una de las reuniones. Es importante que nos aseguremos de que ningún gerente futuro pueda repetir estos abusos.
Sus palabras fueron recibidas con aplausos. Mientras tanto, Clara retomó sus responsabilidades, pero esta vez con un apoyo evidente por parte de sus compañeros y clientes. Muchos de ellos comenzaron a mostrarle pequeños gestos de gratitud, como dejarle notas de agradecimiento o elegir ser atendidos exclusivamente por ella. Esto le devolvió poco a poco la confianza perdida. Sin embargo, las investigaciones internas revelaron que algunos de los antiguos aliados de Martínez también habían participado en prácticas cuestionables. Esto creó nuevas divisiones entre el personal, ya que algunos empleados se sentían traicionados por sus propios compañeros. Ignacio, al darse cuenta de esto, implementó talleres de cohesión y liderazgo para abordar los resentimientos. Entretanto, Clara comenzó a involucrarse activamente en estas iniciativas, compartiendo su experiencia para inspirar a otros. Ana y Pedro también jugaron roles clave, ayudando a identificar áreas donde la empresa podía mejorar. Aunque el camino hacia la recuperación era largo, el esfuerzo colectivo comenzó a rendir frutos, y el equipo empezó a trabajar unido hacia un futuro más prometedor. A medida que la investigación llegaba a su etapa final, nuevas revelaciones acudieron a la tienda. El informe oficial confirmó que Martínez había utilizado su posición para favorecer a ciertos empleados mientras reprimía a otros con amenazas veladas. Además, se descubrió que había manipulado informes para ocultar errores propios, culpando a miembros del equipo como Clara. Estas noticias generaron un fuerte impacto emocional entre los empleados, quienes comenzaron a procesar las implicaciones de lo sucedido. Clara, quien había sido una de las principales afectadas, se encontró en el centro de un debate sobre cómo debía proceder la empresa. Algunos empleados sugerían compensaciones económicas para las víctimas, mientras que otros proponían una reestructuración completa del liderazgo en la tienda. Ignacio, consciente de la importancia de abordar el tema de manera justa, convocó una reunión general para discutir las conclusiones del informe. En esta reunión, Ignacio agradeció a Clara por su fortaleza y resiliencia, calificándola como un ejemplo de profesionalismo y dedicación. También anunció que la empresa implementaría una serie de medidas correctivas, incluidas nuevas políticas para prevenir el abuso de poder y garantizar la transparencia en la gestión. Entre las medidas también se incluyó la creación de un canal de denuncias anónimas y la capacitación obligatoria en liderazgo para todos los gerentes. Mientras tanto, Ana y Pedro continuaron apoyando a Clara y al equipo. Juntos, comenzaron a trabajar en iniciativas para mejorar la moral del personal, como actividades de integración y la creación de un comité de empleados para supervisar la implementación de las nuevas medidas. El ambiente en la tienda comenzó a cambiar gradualmente. Aunque el recuerdo de los abusos no se borraría fácilmente, la determinación colectiva de construir un espacio más justo y respetuoso marcó el inicio de una nueva etapa. Con las nuevas medidas en marcha, la tienda entró en una fase de transición crítica. Aunque las iniciativas implementadas por Ignacio habían sido bien recibidas, también generaron cierto escepticismo entre algunos empleados. Las heridas causadas por la gestión de Martínez no habían sanado del todo, y el temor de que situaciones similares pudieran repetirse seguía latente. En medio de este ambiente incierto, Clara decidió tomar un rol más activo dentro del equipo. Inspirada por el apoyo que había recibido, propuso la creación de un programa de mentores para nuevos empleados, con el objetivo de fomentar un ambiente de colaboración y respeto desde el inicio. Ana y Pedro respaldaron su iniciativa, y juntos presentaron el proyecto a Ignacio, quien no solo aprobó la idea, sino que asignó recursos para su implementación inmediata. El programa de mentores se convirtió rápidamente en un éxito. Clara, como una de las mentoras principales, se ganó aún más el respeto de sus compañeros y logró inspirar a otros a participar activamente en la construcción de un entorno laboral positivo. Sin embargo, no todo fue fácil. Algunos empleados, aún resentidos por el pasado, mostraban resistencia al cambio y criticaban abiertamente las nuevas medidas. Ignacio, consciente de estas tensiones, convocó a una reunión para abordar las preocupaciones del equipo. En esta reunión, Clara compartió su experiencia personal y animó a sus compañeros a dejar el pasado atrás y a trabajar juntos por un futuro mejor. Sus palabras, llenas de sinceridad y esperanza, lograron conmover a muchos, marcando un punto de inflexión en la tienda. Poco a poco, el ambiente comenzó a cambiar. La confianza entre los empleados se fortaleció, y las nuevas políticas empezaron a dar resultados tangibles. La tienda, que había sido un lugar de tensión, se transformó en un espacio de crecimiento y camaradería. El punto de máxima tensión llegó cuando la investigación interna finalmente arrojó su veredicto. Martínez había sido encontrado culpable de varias violaciones a los protocolos de la empresa. La noticia fue recibida con alivio por algunos empleados, pero también reavivó viejas heridas.
Ignacio, determinado a cerrar este capítulo de manera justa, organizó una última reunión para comunicar los resultados y las medidas que la empresa tomaría. En esta reunión, Ignacio anunció que Martínez sería despedido de manera inmediata y que se implementaría un programa de supervisión independiente para garantizar que las prácticas abusivas no volvieran a ocurrir. Además, se ofrecerían sesiones de apoyo psicológico para los empleados que se sintieran afectados por la situación. Clara, quien había sido el centro de los eventos desde el principio, tomó la palabra para expresar su gratitud hacia sus compañeros y hacia Ignacio por escuchar las preocupaciones del equipo. «Este no es solo un triunfo para mí», dijo, con la voz cargada de emoción. «Es un triunfo para todos nosotros, porque demuestra que unidos podemos superar cualquier obstáculo». Sus palabras fueron recibidas con aplausos. Sin embargo, no todo fue fácil. Algunos empleados todavía guardaban resentimientos, y las tensiones no desaparecieron de inmediato. Clara, junto con Ana y Pedro, trabajaron arduamente para seguir fomentando un ambiente de inclusión y apoyo mutuo. Organizaron talleres de comunicación y actividades de integración para reforzar los lazos entre los empleados. Con el tiempo, los esfuerzos comenzaron a dar frutos. La tienda pasó de ser un lugar de conflicto a un espacio donde los empleados se sentían valorados y respetados. Clara, ahora una líder indiscutible, se convirtió en un símbolo de resiliencia y esperanza para todos. El día del anuncio final marcó un momento histórico para la tienda. Ignacio convocó a todo el personal a una reunión especial, donde no solo compartiría los resultados finales de la investigación, sino también el plan definitivo para transformar el lugar en un espacio positivo y seguro para todos. La atmósfera estaba cargada de expectativa y tensión. Ignacio comenzó agradeciendo a cada empleado por su paciencia y por haber hablado con valentía durante el proceso. «Hoy cerramos un capítulo difícil, pero necesario. El cambio empieza aquí y ahora», declaró. Luego anunció que Martínez había sido oficialmente despedido y que la empresa se comprometía a implementar reformas estructurales profundas. La declaración más impactante llegó cuando Ignacio nombró a Clara como la nueva encargada de capacitación y bienestar del personal. «Clara representa los valores que queremos construir: resiliencia, empática y trabajo en equipo. Confiamos en que su liderazgo inspirará a todos», dijo mientras los empleados estallaban en aplausos. Clara, visiblemente emocionada, subió al frente para dar unas palabras. «Nunca imaginé que este día llegaría. Mi esperanza es que juntos podamos construir un lugar donde todos se sientan valorados», dijo con la voz entrecortada. Su discurso fue sincero y conmovedor, dejando una huella en todos los presentes. Ese día no solo marcó el final de una etapa de tensión, sino también el inicio de un cambio real. Clara, junto con sus compañeros, comenzó a trabajar en nuevas iniciativas para fortalecer la unión del equipo y garantizar que el pasado no se repitiera. Por primera vez en mucho tiempo, la tienda se sintió como un lugar lleno de posibilidades. Con el nombramiento de Clara como encargada de capacitación y bienestar, la tienda comenzó un proceso de transformación que no solo impactó a los empleados, sino también a los clientes. Las tensiones que una vez habían definido el ambiente laboral se desvanecieron lentamente, reemplazadas por un renovado sentido de colaboración y respeto. Clara lideró con empatía y determinación, organizando talleres de integración y diseñando estrategias para fomentar la participación activa de todos los empleados. Las reuniones semanales se convirtieron en un espacio para compartir ideas y resolver conflictos de manera constructiva. Ana y Pedro, fieles aliados de Clara, también asumieron roles de liderazgo dentro del equipo, consolidando una red de apoyo que reforzó la unidad del grupo. Los clientes notaron el cambio. Muchos comentaron cómo el servicio había mejorado y cómo el ambiente de la tienda se sentía más positivo. Algunos incluso compartieron sus experiencias en redes sociales, elogiando la dedicación de Clara y su equipo. Esto no solo fortaleció la moral del personal, sino que también atrajo nuevos clientes, impulsando las ventas y mejorando la reputación de la tienda. Al mirar hacia atrás, Clara reflexionó sobre el camino recorrido. No fue fácil, pero valió la pena, pensó mientras observaba a sus compañeros trabajar juntos con entusiasmo. La experiencia había sido una lección de resiliencia y el poder del trabajo en equipo. Esta historia no solo cambió la vida de Clara, sino también inspiró a otros a alzar la voz frente a las injusticias. Ahora, la tienda era un símbolo de lo que se podía lograr cuando las personas se unían para luchar por un bien común. Si te ha inspirado esta historia de cambio y superación, no olvides suscribirte a La Cruda Realidad para más historias que tocan el corazón y nos enseñan el valor de la unidad. Te esperamos en el próximo capítulo, que ya aparece en tu pantalla.